Muy buenas noches, feliz de ver la casa llena. Todavía hay un par de personas que han dicho que por el tráfico demoran en llegar, pero feliz de que haya caído la lluvia en Quito por fin. En realidad me alegra porque ya me estaba cocinando. Agradecer a las instituciones. Perdón un segundo, me presta el celular que ahí tengo anotadas. Aquí tengo anotados unos asuntos. Agradecer que estén aquí, agradecer que esté la casa llena, agradecer a las instituciones que permiten que esto se produzca. Gracias a Banco de Guayaquil, a Uribe Schwarzkopf con su proyecto Acuarela en Cumbayá, cerveza Latitud 0, 100% Moslaca, vino Navarro Correas, el único Correa que se consume y no intoxica, Seguro Sucre, también muchas gracias por confiar en nosotros. Sigan a Seguro Sucre sus distintas redes sociales, a Rappi, que si ustedes se descargan, ¿quién no tiene Rappi en su celular? Alcen la mano. ¿Todos tienen Rappi? No creo. Entonces los que no tienen Rappi se descargan Rappi y ponen el código Castigo Divino 2 con el número 2 y les mandan una biela absolutamente gratis para que vean el castigo, igual a los que están viéndolo por YouTube. Smile Design, la mejor clínica dental de la ciudad, que me arregla la trompa, yo que muerdo como cuy. Muchísimas gracias. Ahí están los brackets para que vean que es cierto y para que vean que hay pauta, full pautas, te lo dice el pautas. ¿Qué más se me está quedando? Creo que con eso estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Y un poco me verán a mí aquí tomando agüita de manzanilla, como la Gabor. Primero para estar sobrio por si hay pito, estar pilas, estar ahí atajando los penales, pero mañana tengo un examen médico al que no puedo llegar consumido alcohol, entonces me tienen prohibido. Ya uno cumple 36 años y todo es una pendejada, la verdad. Si bien, vamos a empezar esto. Esta es una edición especial del castigo porque no creo que ha existido un momento en el que se sienten dos posturas absolutamente antagónicas en temas tan polémicos y sensibles como los que trataremos el día de hoy, pero esperaré yo poderme ir a dormir hoy día, tal vez habiendo logrado el mérito de que estas dos posturas radicales del un lado y del otro se sienten en una mesa, hablen con respeto, con altura, se ventilen las diferencias. Tal vez no hay consensos, evidentemente, pero que estas cosas se debatan como se debate en democracia, como lo debaten los adultos. Y eso espero que suceda. Estoy seguro que así será. Vamos a tratar algunos temas, va a haber algunas normas. Traje unos cartelitos para que cuando uno esté hablando, el otro no le interrumpe encima y se arme el relajo. Entonces, cuando uno quiere como contrarréplica, aguanta el cartelito y pone aguanta B. Entonces, yo ya sé que la otra persona está queriendo tener una réplica en cuanto al contenido de lo dicho por su contertulio, en este caso. Luego haremos unas preguntas generales y luego habrán preguntas del público, como hay en todo castigo divino. Anticipo que las preguntas no se van a procesar preguntas, lógicamente, que sean insultos, no van a procesarse preguntas que tengan que ver con la vida privada de la gente que está acá arriba, con la mía pueden meterse, pero no con la de mis invitados. Entonces, así como le pido normas de urbanidad a los invitados, también a cada uno de ustedes, y así pasamos todos una noche amena. Sin más, quiero pedirles que le den un fuerte aplauso a mis invitados de esta noche, la señora Pamela Troya y al señor Esteban Torres, asambleísta. Me sentaré. Hola, un gusto. Esa foto era, no tomaste la foto del estrechón. Otra vez, a ver. Bueno. Ojalá, hasta que desbloqueen ya se acabó la oportunidad. Claro, ojalá haya otra oportunidad. La próxima con beso, no te preocupes. Si no es la foto ya del botellazo en la cabeza, sí. No, yo mismo encamando, no. Está ahí la... Legislador.
Señorita ahora. Señorita, ¿cierto que ahora es señorita? Aguanta, ve. A ver, Los dos vamos a tomar cervecita. sí. Esperen que están haciendo alguna... Uy, ya le están saboteando, vea. No fui yo por si acaso. Ya hacemos el cambio. El Yunda. No, si no, esas no funcionaran las mías, pero no las... Vos también tienes pito con Yunda. Voy a poner mi celular aquí. A ver, vamos a esperar Siempre pasa esto. Pasa hasta en las mejores familias, pasaba en la sabatina, no se preocupe. Aquí, yo sí sé. Sí Tú se me estás escucha. perfecta. Ya. Ya. ¿Ahí? ¿Esteban? Ya, perfecto. Perfecto. Mucha luz. Su cervecita ya, que usted que no tiene mesa, me va a disculpar. Gracias. Vamos a empezar. Primero, ¿cómo estás? Bien, ¿Bien? sí. Soltera. ¿Sí? Yo no dije que me iba a meter en tu vida privada. Si vos No, yo quieres sí voy a contar por aprovechar ahí. y decir que estoy libre y disponible por si acaso. Claro, aquí ponga abajo las redes sociales Claro, de arroba Pamela Pame Troya. Troya. Claro. ¿Usted también es soltero y disponible? No, yo sí estoy casado y no disponible. Y Claro. no disponible. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. Perfecto. Voy a hacer preguntas en las que cada uno va a tener su espacio para responder. Primero quisiera, Pamela, que me des tu postura entre lo que significa para ti liberalismo, si es que esa palabra podría caber en tu filosofía, y el conservadurismo. ¿Cómo se conjugan esas dos tendencias en una sociedad como la nuestra? Bueno, qué pregunta la tuya. Interesante empezar así. Bueno, yo me defino como una persona que lucha por la igualdad. No sé si lo llames liberalismo, como quieras llamarlo, pero yo considero que las personas deberíamos propender siempre a tener sociedades justas e igualitarias, y ese ha sido mi propósito de vida. De hecho, eso es lo que ha hecho mi activismo. Mi activismo ha propendido, sobre todo para las poblaciones LGBTI, que tengamos más derechos. Mi estandarte de lucha fue el matrimonio igualitario y se conquistó afortunadamente el año pasado, el 12 de junio. Y a partir de eso, pues ya ha habido parejas que se han casado, pareja que se ha divorciado. Claro. Y ¿Le gana tanta bronca a vos? No. O sea, no, lo que pasa es que yo quería ha sido cerrar una huevada el matrimonio, dice. quería cerrar el ciclo de los derechos, quería demostrar que también se puede uno divorciar. Y por el otro lado, el conservadurismo, entendido, para mí es también una corriente que propende por el otro lado cortar libertades y cortar derechos. Por eso el antagonismo, porque son, como ves, conceptos totalmente distintos, mientras un concepto está tratando de buscar sociedades justas, igualitarias, libres de discriminación. Por el otro lado, se ve grupos que han endurecido sus posiciones para tratar de obstaculizar el avance de todo tipo de derechos, sobre todo a poblaciones vulnerables, mujeres, LGBTI. Esteban, ¿tú te consideras categóricamente un tipo conservador? Lo Sí. pones así incluso en tu perfil de Twitter. ¿Qué es el conservadurismo y cómo juega el conservadurismo, o sea, en el juego democrático del país? Bueno, el conservadurismo es una filosofía que tiene larga data, con mucha influencia. Precisamente acaba de fallecer hace pocos días uno de los pilares del conservadurismo, Sir Roger Scruton, que busca básicamente que los cambios que se dan en la sociedad, que normalmente se los tiene que dar, se los dé dentro, que sean cambios espontáneos, que se los dé dentro de la sociedad precisamente, sin estos temas bruscos, dirigidos, cooptados actualmente por el Estado. Yo creo que el Estado se mete demasiado en la vida de las personas, en el libre desenvolver de las personas, y precisamente el conservadurismo busca que ciertas también ideas perduren en el tiempo, sin cambios que se puedan producir a través del poder, de varias cosas. Aguántame. Sí, ya tenía que empezar. El legislador, cuando dice que hay que esperar los cambios espontáneos, hay que revisar un poquito la historia. Realmente los cambios de avances de derechos han sido justamente por irrupciones de personas que inclusive han dado su vida para que existan derechos. Si hubiéramos esperado cambios espontáneos, hoy por hoy ni siquiera las mujeres podríamos ni estudiar, ni trabajar, ni casarnos en libertad, peor aún divorciarnos. Entonces es importante poder revisar la historia y ver cómo se han dado estos cambios justamente a lo largo de la historia, y ver estos hitos importantes de avances de derechos, cómo se han germinado y finalmente cómo han dado esos frutos, y poder gozar hoy por hoy de mayores libertades, mayores derechos, aunque todavía evidentemente falta.
dice que el conservadurismo es contrario a los avances de los derechos de las mujeres. En absoluto. De hecho, por ejemplo, el conservadurismo reconoce que al menos lo que se conocía como la primera ola del feminismo es algo perfectamente necesario que se debió haber dado porque había una desigualdad frente a la ley. ¿Qué es lo que está buscando ahora? Yo creo que una nueva fase del feminismo y de, por supuesto, otras filosofías como el marxismo cultural, es buscar precisamente esa desigualdad ante la ley. Y lo estamos viendo no solo en el Ecuador, ya en cierta legislación que está presente acá, pero fundamentalmente yo te diría en España. O sea, en España uno ve que estas luchas, y peor ahora que está Podemos de vicepresidente en el gobierno, se han ido incrementando al punto de tener desigualdad frente a la ley. Y eso es algo que yo critico. ¿Cómo es eso de que el feminismo fomenta la desigualdad ante la ley? Bueno, precisamente varias figuras. Te doy un ejemplo, el femicidio. El femicidio no es más que un delito que ya estaba regulado por el Código Penal, que tiene homicidio, una consideración especial porque el afectado, la víctima, es una mujer. Tienes ahí un ejemplo. En España hay varios tribunales que juzgan específicamente solo el tema de delitos contra la mujer. Entonces hay una serie de temas. Y eso no solo, ese es el problema, no solo, digamos, tiene o desiguala la ley para, en este caso, las mujeres, también se da a cualquier otro grupo, puede ser también un grupo étnico, un grupo minoritario generalmente. Entonces eso es lo que yo al menos, y en la decisión del matrimonio igualitario cuestionado, es que primero se haya burlado a la Constitución y luego que se busque esta desigualdad ante la ley, que es lo que debemos todos defender, porque una sociedad liberal, desde el punto de vista liberal clásico, busca la igualdad ante la ley. Aguántame, él dice que se legisla de cierta forma, lo que él dice, para no privilegiar, pero dirigido a un grupo, ¿ya? O sea, que el femicidio a la final es homicidio, corrígeme si es que me equivoco, seas hombre o seas mujer, que por qué tiene que existir la diferenciación de femicidio, si es que al final es un ser humano asesinado. Bueno, tendríamos que revisar las estadísticas. Si mal no estoy, desde el 2014 hasta la fecha hay más de 600 mujeres asesinadas, y digo literalmente asesinadas, por sus parejas o sus exparejas hombres. ¿Y mujeres que matan hombres? Pues si tú logras revisar las ¿No hay la estadística de eso? Se ha de haber, ¿verdad? Debe haber, Uy, pero debe haber no la esa bola. cantidad. Y lo interesante de las estadísticas es que están al alcance de todos y todas. O sea, no es una cuestión que tú te puedes inventar, es una cuestión que tienes que revisar. Por otro lado, las estadísticas también dicen que cerca de 6-7 mujeres son violentadas, ¿sí? Por también sus parejas o sus exparejas, o en general por el tema del machismo y la violencia. También al revés. ¿Ah? También hay al revés. Estadística. Si tú me demuestras con estadística pero creo que el hombre no denuncia mucho por las taras culturales, pues, no, en serio. Pues de hecho las mujeres tampoco denunciamos justamente por lo difícil que es denunciar y la revictimización que existe en el sistema. No, y estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, evidenciando justamente todo lo que ha sucedido en el tema de violencia hacia las mujeres, es que los movimientos feministas han recurrido a fortalecer e evidenciar, porque mira, yo soy comunicadora. Y hay una cuestión que a mí me parece una ley para mí, por ser mi deformación comunicadora, y es que lo que no se dice, lo que no se expone, simplemente parecería que no existe. Pero existe. Pero existe, exactamente. Entonces, lo que se ha evidenciado con este tema es que existe estas violencias. Cada vez vemos en los medios de comunicación cómo, y es casi a diario, ves como una mujer ha sido violentada, una mujer ha sido asesinada, una niña ha sido violada dentro del entorno de su propia familia por su padre, tío, hermano, abuelo, primo, vecino, etc. Entonces no se trata de generar desigualdades, se trata de evidenciar esta violencia y estas desigualdades y propender a que el sistema de justicia actúe sin revictimizar a las víctimas. Esteban, ¿sí es verdad de que vivimos en un país lleno de orangutanes, hombres machistas, que cometen delitos, que cometen asesinatos, que cometen tortura, que cometen abuso físico, psicológico, y que en ese contexto la mujer sí está en una situación más vulnerable, ¿no crees? ¿Y en qué le ayuda que haya un tipo penal específico para eso? Lo que debería haber acá es precisamente una justicia para todos, porque también hay violencia contra las mujeres desde las propias mujeres.
también hay violencia de mujeres, tal vez es menos común, pero violencia de mujeres a hombres. Lo cierto es que no veo que esta legislación vaya a ayudar, y de hecho no lo ha ayudado. ¿Cuánto tiempo estamos así? Y no es que ha disminuido el tema de crimen contra la mujer, el tema de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, varias. Primero, que en este país se respete la ley. Porque lamentablemente, y por eso estamos en los últimos índices de respeto de la ley, tenemos una cultura que no solo respeta la ley en temas puntuales, sino en temas cotidianos. Y eso lo vivimos ahora, especialmente con un levantamiento que se dio recién, en donde parecería que la ley aplica para unos, pero no para otros. Y por supuesto, dando las herramientas necesarias. Estamos peleando para eso. Y a mí me sorprende también, y eso sería motivo también interesante de esta discusión, el entorno constitucional en el que vivimos. Mira tú lo que hizo la Asamblea de forma unánime para proteger a los niños violados, niñas violadas o acosadas. Aprobó un registro para que estos violadores no puedan trabajar en entornos cercanos a los niños, sean escuelas, academias o lo que sea, durante el tiempo que recibieron la pena. Y la Corte Constitucional se tumbó eso. Dijo que hay un derecho a la no revictimización, a la no discriminación y el derecho al trabajo del violador de niños. Entonces, creo que el entorno constitucional una vez ayuda que mucho. sale de cana no pueda camellar cerca de donde cometió el delito. Así, bueno, yo tenía la teoría un poco más radical de que no pueda, de hecho, trabajar de por vida en actividades cercanas a niños, puede ser escuelas, academias, lo que sea. La ley aprobó impidiendo precisamente algún tema de inconstitucionalidad que sea durante el tiempo que recibió la pena. Pero al final no pasó, la ley se cayó. Entonces, esas son las soluciones que se buscan dar, pero que realmente no se permiten en el entorno constitucional. A ver. Utilizarás el aguanta, ve, porque si no... Hay una cuestión que es importante y que es necesario ventilar, y es que la educación, o sea, si estamos hablando de que las leyes no funcionan, de que estamos en un entorno donde hay violencia y el legislador lo acepta, sabe que hay violencias, sea de las múltiples que mencionó. Algo que ayuda muchísimo, o que debería ayudar, o propender a hacerlo, es la educación. Pero yo recuerdo hace no mucho tiempo que cuando se pretendió, de alguna manera, incidir en la educación, para tratar de transformar estos patrones socioculturales que fomentan el machismo y la violencia, los principales opositores justamente son los grupos por los cuales el legislador representa. Entonces tenemos un doble discurso, porque por un lado decimos hay otras alternativas que no sean, entre comillas, contradecir la Constitución, que no es así, no se ha contradecido, o burlarse de la ley, sino algo que yo creo que compartiríamos. La educación debería propender justamente a generar entornos no violentos, de no discriminación, de cambios de patrones socioculturales. Y cuando se propende uno a querer que eso suceda, se oponen con el hashtag "con mis hijos no te metas", porque a mis hijos los educo yo. Entonces, tendríamos justamente que ser coherentes entre lo que estamos por un lado solicitando y por el otro lado impidiendo o obstaculizando. Hay una diferencia entre educación y adoctrinamiento, y ese es un tema que no hemos llegado todavía al Ecuador con los niveles que lo está viviendo. Este momento, España, hay una Estás cabreado polémica. con España, no. No, pero uno siempre tiene que ver un poco las legislaciones comparadas. Tenemos una influencia española en la Constitución que es innegable, o sea, españoles fueron los que hicieron esta Constitución. Españoles progre, pero los de Podemos. Españoles de Podemos estuvieron de asesores de la Constitución de Montecristi, y por eso es que tenemos el entorno constitucional que tenemos, y uno tiene que aproximarse a ver cómo está allá. ¿Qué se discute en España? Se quiere eliminar la posibilidad de que las familias eduquen a sus hijos en una escuela que tenga orientación religiosa, que por supuesto en donde no hay materias o no habrían cursos de ideología de género, una serie de cosas. Yo creo que aquí se tiene que respetar también, y sobre todo defender la opción que tienen los padres de educar a sus hijos y no de adoctrinarlos, porque hay una diferencia. Y lo que siempre he defendido es dejemos a los niños que sean niños, a lo de los adolescentes que sean adolescentes, y a partir de los 18 años que cualquiera haga lo que quiera. Pero a ti te gusta Vox, entonces. Yo creo que varias de las ideas que defiende Vox no son ilógicas en lo que está viviendo España actualmente. Pero si votaras en España, votaras Vox. Votaría por Vox, sí. Sí. Y tú votaras Podemos. Yo la verdad no votara ni Vox ni Podemos, siempre votaría por una corriente que propenda a la igualdad. Creo que hay desmanes en Podemos también, lo hemos visto, pero jamás votaría por Vox. Y evidentemente quienes han aplaudido por Vox sabemos por qué lo están haciendo. Ahora,
Yo puse el aguanta B porque no se trata de adoctrinamiento. Hemos visto cómo últimamente inclusive hay niños que están agrediendo a otros niños por ser venezolanos. ¿Y por qué crees que eso pasa? Porque sencillamente esos niños y niñas están viviendo en entornos familiares donde esos padres y madres están repudiando a esos hermanos y hermanas venezolanos. Lo que sucede en la escuela, lo que sucede en el colegio es una réplica de lo que tú vives en el hogar. Entonces, cuando tú dices con mis hijos no te metas y a mis hijos los educo yo, tenemos que ver la incidencia de bullying que está existiendo en las escuelas y colegios, el tema de discriminación, el tema de la incapacidad de colegios para resolver estos temas o generar de alguna manera charlas o que haya protocolos donde se propenda a precautelar la convivencia sana de igualdad y no discriminación dentro de las escuelas y colegios, y eso no está pasando. Entonces no se trata de adoctrinar, porque es muy fácil poner ejemplos extranjeros, cuando nuestra misma Constitución garantiza, por ejemplo, de que haya libre culto. Aquí nadie está pidiendo, al menos de lo que yo sepa, compañeros, compañeras activistas, nadie está pidiendo que se elimine la educación religiosa. Si yo como padre o madre considero que mi hijo debería educarse ahí, ahí están los colegios. Pero si estamos hablando de un Estado laico y estamos hablando de educación laica, pues ahí sí adoctrinamiento sería justamente tener una educación religiosa. Vamos a ir a religión, pero Pamela, ¿qué onda con esto de los niños trans? Esa nota yo soy ignorante, me declaro absolutamente ignorante, no lo entiendo, no sé, explícame. ¿Que una clase ahorita? No, o sea, ¿qué implica eso? Porque el asambleísta dice, dejen a los niños ser niños, ¿ya? Y no se metan a tratar de decir, tú tienes este tipo de... Eso es justamente la desinformación que lamentablemente los grupos pro vida tratan de implementar en la sociedad. En ningún momento quienes defendemos derechos o estamos siendo activistas en el tema LGBTI hemos dicho, categóricamente jamás hemos dicho que queremos que las niñas sean niños o que los niños sean niñas, jamás. De hecho, me acuerdo que hace algunos meses tuve un debate en un medio de comunicación donde un chico ex gay, según él, pero se le notaba todo lo gay, decía que... ¿Se te puede quitar lo gay? No se te puede quitar lo gay. Como no se te puede quitar lo heterosexual, es una condición humana. Decía él que nosotros queríamos obtener el matrimonio. Hay algunos heteros que echan una probadita y vuelven. Puedes probar, querido mío. No es mi caso, no es mi caso. Tampoco el suyo, legislador. Tampoco. Bueno, yo sí he probado de todo y me he quedado donde he querido estar. Entonces, finalmente lo que dijo este chico es que si se aprobaba el matrimonio, como se aprobó, lo que íbamos a querer, el siguiente paso era adoptar para luego transexualizar a los niños y niñas, ante lo cual respondí con una gran carcajada, no porque quería faltarle el respeto, sino por lo absurdo de la sentencia que él dijo. Mira, quien es gay, quien es lesbiana, quien es trans, no se hace. No nace. Nace, no se hace, nace. Y lo que se trata aquí es justamente de respetar esa identidad de ese niño y esa niña para que no crezca con los traumas que lamentablemente crecemos quienes vivimos en sociedades bastante conservadoras como la ecuatoriana. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a sentir cómo es uno, la sociedad te dice que eres anormal, que eres pecador, que te vas a ir al infierno. Imagínate lo que significa para un niño, una niña, un adolescente, sentir todo eso de la sociedad, de sus propios padres, en el colegio, y empezar a aborrecerse, empezar creciendo así, sintiéndose que uno está mal, que uno es deforme, que uno debería ir al infierno. Imagínate la carga emocional, psicológica que eso implica. Cuando una persona es trans, lo siente desde muy niño, lo siente de hecho desde niño. Lo que hemos procurado defender es que cuando existan estos niños en los entornos familiares, sean justamente el entorno familiar el que ayude a la transición de esa criatura como tiene que ser. No se trata de hormonizarle cuando sea niña, no, en ningún momento. La hormonización llegará cuando tenga que llegar, justamente a partir de la adolescencia hacia la adultez, no en la niñez, pero se trata de acompañar ese proceso, porque muchos de esos niños y niñas terminan suicidándose, porque no llegan a encontrar ni la comprensión, ni el amor, ni el cobijo, ni el cuidado que debería la familia dar, sino muy por el contrario. Por eso existen hoy por hoy todavía las clínicas de deshomosexualización, donde es el propio padre o la propia madre la que permite el secuestro de su hijo o hija para que supuestamente te transformen. Y hemos recibido casos de mujeres que han sido violadas con la idea de que si ingresa un falo en ti te va a gustar. Y eso es
O sea, es una aberración. Eso sí es una aberración absoluta. Sin duda. El tema de la de la transexualización de los niños estuvo tan presente que estuvo a punto de ser aprobado en el Código de la Salud. Había una disposición a la cual muchos legisladores alzamos la voz, por eso es que ese código no tiene los votos ni los tendrá. La Asamblea está apresurada en votarlo, pero no tiene los votos, por el cual si un niño, incluso menor de edad, decide que quiere someterse a un cambio de sexo, puede hacerlo por fuera de la autorización de sus padres y además con financiamiento estatal. Eso ya se quiso aprobar. Eso ya se quiso aprobar en el Código de la Salud, no tuvimos que oponer. Por eso yo lo que te digo es, cualquier persona que haga lo que quiera, pero a partir de los 18. Incluso se dice que nuestra capacidad cerebral no se desarrolla hasta los 25, que no deberíamos casarnos a los 25. Peor aún someterse a un cambio de sexo cuando eres menor de edad. Pero yo creo que hay que subirle hasta los 55. Puede ser. Por eso no entra en el rango. Puede ser, pero imagínate tú, si tienes ese nivel de inmadurez, ¿cómo puedes decirle a un niño de 12 o 13 que no sabemos si realmente haya conocido el mundo completamente, haya visto todas las opciones, que quiere un cambio de sexo a esa edad y que encima más le tenga que pagar el Estado, que haga lo que quiera cualquiera, pero con su plata y a partir de los 18 años? ¿Cómo reaccionaría Esteban Torres si su hijo le diría quiero ser mujer? Bueno, primero le diría que tiene que cumplir la mayoría de edad para tomar cualquier decisión, que la evidencia empírica demuestra que esos cambios incluso de sexo, si eso implica, porque yo no entiendo muy bien, hay veces en donde no hay cambios de sexo, hay veces donde sí hay cambios de sexo, tienen experiencias realmente negativas para las personas más que positivas. Hay muchas personas que se arrepienten y luego no pueden ya volver porque han hecho algo que es una mutilación. Entonces, ¿pero lo excluirías de la familia? No, en absoluto que no, en absoluto que no. No es que no estamos en una discusión de discriminación, de persecución, que fue parte del argumento que se utilizó en el tema especialmente del matrimonio igualitario. Aquí no se persigue absolutamente a nadie, aquí no se discrimina absolutamente a nadie. Lo que se pide primero es que se respete la Constitución y que dentro de algo lógico cualquier persona mayor de edad haga lo que quiera con su plata y tomando la decisión ya en su saber y entender, pero no a un menor de edad. Pamela. Bueno, el legislador dijo algo que es clave y dijo, es algo que yo no entiendo bien. Entonces, evidentemente el legislador está ignorando, no digo, todos ignoramos, específicamente el legislador está ignorando este tema y sobre su ignorancia está tratando de legislar. Entonces sería importante que cuando alguien tiene la capacidad de incidir políticamente, incidir sobre leyes, lo primero que haga es informarse, porque legislar desde la ignorancia Pero provoca. tú estás de acuerdo con que el Estado eso. pague las transformaciones sexuales de un menor de edad. No son transformaciones, es transición. Transición, perdón. Ya. Y segundo, cualquier cosa te hablo desde la ignorancia. No te preocupes, yo estoy aquí para corregir también Ya. desde la igualdad. Yo no pretendo ser más que nadie. Pero estás de acuerdo que el Estado pague esas operaciones. A ver, te cuento que eso sí ha pasado en otros países. Y lo pasa porque se trata de un tema de salud pública también. Porque ¿qué es lo que está sucediendo con las personas trans? Por eso hay que entender y conocer. Las personas trans, al ser el grupo LGBTI con más vulneración de sus derechos, con más discriminación, terminan por un lado sacados, expulsados de su hogar. La mayoría de ellos no logra terminar ni siquiera el bachillerato, peor aún acceder a la universidad. Y bajo estas situaciones de pobreza y de discriminación terminan en las calles con dos tipos de trabajo en su mayoría, porque es lo único a lo que pueden acceder: el tema de la peluquería o el tema del trabajo sexual. Y para poder lograr sus transiciones, finalmente terminan obteniendo esto desde la pobreza y la desinformación también, inyectándose aceite de avión, generando luego tumores en su cuerpo y terminando... El aceite de avión es para que crece las mamas. Exactamente, porque además es lo que pueden acceder económicamente, porque te estoy hablando de cuál es el proceso económico por el que tienen que pasar. Entonces finalmente terminan con enfermedades. Las expectativas de vida para las personas trans no son más allá de los 35 años, justamente por todo lo que tienen que pasar. Pero de ahí a que todos tengamos que pagar por la operación. Bueno, es que como te digo, es un tema de salud pública. O sea, a la final, esto ha pasado en otros países y no ha habido ningún problema. El tema aquí es que ¿Dónde, por ejemplo, se paga en eso? Argentina, por ejemplo. Ahí se pagan, En el Estado paga hay toda eso. una ley de identidad de género. Pero el Estado paga esas operaciones. Donde el tema del seguro
de salud propende justamente a acompañar en la transición, no necesariamente en la última transición, porque como bien dijo el legislador, desde también el desconocimiento hay personas que quieren hacer este cambio de sexo y otras que no, por eso se diferencian entre transexuales y transgénero. No necesariamente una persona trans se siente incómoda con su genitalidad y quiere hacer este cambio final. Pueden tranquilamente tener su genitalidad. Solo es un tema estético. Eso es un tema de identidad. Se sienten igual mujeres u hombres, pero sin tener que alterar la parte genital. Asambleísta, ¿por qué no autorizar, aunque ya se autorizó, que se casen entre ellos y entre ellas? Bueno, primero porque había una prohibición constitucional, había un artículo expreso votado por millones de ecuatorianos que no daba margen para la interpretación, y esto no lo digo solo yo, lo dijo el presidente actual de la Corte Constitucional en su voto salvado, además la mayor autoridad en este país en tema de derechos humanos, porque fue presidente precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, frente a una disposición clarísima, que no estaba sujeto a interpretación, no podía cualquier aspiración de jueces, de activistas o de personas tumbarse ese texto. Lo que se tenía que hacer es seguir los canales democráticos para modificar esa constitución, porque lo que ha hecho esa decisión no solo es resolver el tema del matrimonio homosexual, sino también abrir la puerta a que cualquier persona, incluyéndome, por ejemplo, pida que a través de la Corte Constitucional se vulnere la Constitución. Yo, por ejemplo, en un tema muy personal, estoy a favor de la cadena perpetua para los violadores, para los asesinos. Si tú pones eso en el entorno constitucional, es imposible. Lo que yo buscaría entonces es con esta corte decirle, bueno, usted ya tomó esa decisión en el tema del matrimonio igualitario, ahora hagamos lo mismo. Hay norma expresa, pero no importa. Adecúe usted mi deseo. ¿Y lo vas a hacer? ¿Ah? ¿Lo vas a hacer? No, porque sería algo absolutamente inconstitucional. Todos los cambios en una democracia se tienen que hacer siguiendo los caminos democráticos. Pero más allá de la ley y del marco jurídico, hay un tema de ideología, de principios, que a ti te pone en contra del matrimonio igualitario. Bueno, aquí hay 3 niveles de discusión. Primero es la coyuntura que se vivió, donde había un entorno constitucional, donde hay precisamente un cuestionamiento a lo que ahí se dio. Otro, y es desde el punto de vista incluso hasta, bueno, del Estado. Yo no creo que el Estado de hecho debería meterse en el matrimonio de las personas. Yo creo que el Estado ecuatoriano se mete en demasiadas cosas. Se mete en la vida privada, se mete en la forma de manejar las familias, en la forma de educar las familias. Ese es el problema de tener una constitución tan grande, una constitución con los vicios españoles. Yo creo más bien en un Estado pequeño, en un Estado que se entiende minarquista, que no se mete en la vida privada de las personas. Y si alguien quiere dentro de su entorno vivir con alguien, casarse con alguien, que lo haga. ¿Estás de acuerdo con que se casen entonces? Que cada quien esté con quien quiera estar. Estar es una cosa, la otra es ir a un registro civil donde un juez te diga están legalmente casados. Mi problema en el tema del matrimonio, y esto sí es una perspectiva personal, es que evidentemente, aunque esto se contradiga acá, no se quedó únicamente en el matrimonio. Si hay una voluntad de adopción, y yo a eso sí me opongo tajantemente. En el matrimonio tú dices todo bien. O sea, si alguien quiere estar con alguien, yo no tengo ningún problema. Pero con la unión legal. Con la unión legal. Si alguien quiere llamarle matrimonio a la unión de 2 personas, que lo haga. No tengo ningún problema. A mí lo que no me gusta es que el Estado se mete en absolutamente todas las cosas. Y sí, eso sí está una disposición clara, hay que respetarla, pues es el tema de lo que se dio con la sentencia. Adopción de niños ni cagando. No, yo creo que es también ¿por qué? Una filosofía de la izquierda progresista, de la izquierda radical, decir que los hombres y las mujeres somos exactamente iguales. Yo creo que no, creo que somos desiguales, y precisamente para la crianza de un niño, de una niña, aporta tanto el hombre como la mujer, y yo creo que esa es la estructura que se tiene que respetar, o la estructura que permite un mejor desarrollo de la personalidad. Por eso yo estoy en contra de la adopción. Abordó 2 temas, el del matrimonio y el de la adopción. Sí, yo considero que también le hace al Ecuador tener padre y madre que en la actualidad cerca o más o menos 2.000 niñas menores de 14 años están siendo violadas y embarazadas en el Ecuador anualmente. Y estas violaciones corresponden, aunque no les guste, y aunque les duela, y aunque no quieran ver la realidad, justamente
a personas que están dentro del entorno familiar. Es decir, hablando claramente, estas 2.000 niñas menores de 14 años anualmente en el Ecuador están siendo embarazadas fruto de violaciones dentro de sus propios entornos familiares, y muchas veces es ese padre, es ese tío, es ese abuelo, es el que embaraza, violando, además una violación sistemática desde niñas a estas criaturas y que provocan la violación. Entonces, con esto no estoy satanizando la familia tradicional, pero sí quiero evidenciar la problemática de violencia que existe en el Ecuador en estos entornos. El legislador, entiendo que es abogado, yo no soy abogada, como dije, soy comunicadora, pero no me gusta en temas en los que manejo hablar desde la ignorancia, y por eso me preparé. Y me preparé mucho para entender que la Constitución no solo es el artículo 67 que hablaba que el matrimonio es entre hombre y mujer, porque si no solo hablaríamos de un artículo que está independiente fuera de todo el contexto de la Constitución. La Constitución es sistemática y se tiene que leer de manera sistemática e integral, y se tiene que leer desde toda la cabalidad. Y en ese sentido, hay muchos otros artículos de la misma Constitución que te dan la respuesta cuando hay artículos antagónicos, que te dice que cuando existe esa contradicción, se debe leer el artículo que más propenda a la consecución de los derechos. Y en ese sentido, ¿qué artículo genera más derechos? ¿Uno que restringía el matrimonio solo para parejas heterosexuales? ¿O el artículo, por ejemplo, 11.2, que hablaba de que todas las personas somos iguales ante la ley y que nadie debe ser discriminado? Solo por darte un ejemplo puntual. Oye, y no voy a recitar pero Pamela, el resto yo te de digo artículos. una cosa, si ya podían vivir juntos, tenían unión de hecho, los beneficios legales casi los mismos, ¿por qué el matrimonio? Porque pago impuestos y porque soy ciudadana y porque si me da la gana necesito acceder a la unión de hecho, al matrimonio, al divorcio y a lo que quiera. Pero ¿cuáles son los beneficios tangibles de pasar de la unión de hecho a matrimonio? Aparte del logro simbólico. ¿Por qué decidiste tú no unirte de hecho y casarte? Por la misma razón. Yo estuve primero unidito de hecho. Y después decidiste casarte. Y tuviste la libertad para hacerlo. Nadie te la impuso, nadie te dijo, oye, puedes esto primero, esto segundo. Tú lo decidiste. Y esa decisión en libertad, sin ser juzgado, sin ser perseguido, esa decisión en libertad es la que deben vivir todas las personas. Cuando dijo el legislador, el Estado no se debe meter en la vida de las personas, primera gran coincidencia que tenemos, el Estado no debe meterse en la vida de las personas. Y eso significa que si dos personas adultas, en su libertad y en su deseo de querer estructurar su vida y su familia como quieran, pueda acceder al matrimonio en libertad, eso es que el Estado no se meta en la vida de las personas. Aguántame. El Estado no se debería meter en la vida de las personas y en muchas otras cosas, pero sí lo hace, y si hay de por medio un texto constitucional votado por millones de ecuatorianos, porque hay que diferenciar una cosa. Lo que hace la Asamblea muchas veces para el ciudadano que trabaja de 7 a 8 y llega a divertirse en su casa, a ver a su familia, es realmente irrelevante. Pero la Constitución es el texto más cercano por el que se informó un poco y conoció y votó. Y decir un texto que estaba clarísimo, que no se prestaba más que para una interpretación literal, decir esto no vale, voy a hacer la interpretación evolutiva, que es lo que dicen los jueces, voy a hacer la interpretación evolutiva, voy a tomar una decisión internacional que además no era vinculante, según el propio presidente de la Corte Constitucional y presidente de la Corte Interamericana, y voy a hacer los cambios que sea, porque si vamos por ese lado, tendríamos entonces que estar felices con lo que hizo Evo Morales en Bolivia, que mediante referéndum el pueblo le prohibió que se reelija, pidió a la Corte un favorcito y le dijo, vea Corte, ayúdeme, y la Corte dijo, el señor tiene un derecho internacional a ser elegido y a elegir, por lo tanto se cae ese referéndum. No valió en absoluto la voluntad de los bolivianos. Entonces ese es el riesgo con esta decisión. Se ha abierto una puerta terrible, creo yo, para que en otros puntos ya no sirva de nada la Asamblea, no sirva de nada las leyes que aprueba la Asamblea, sino que sea la Corte la que nos diga cómo va a aplicarse la ley en este país. Pero lo que pasa es de que ahí yo tengo... Los derechos no tienen que ser sometidos a mayorías. Eso es lo que a mí me da un poco de miedo. O sea, de que le reconocemos el derecho a ¿qué opina la gente? Entonces, ganó los que no les reconozcamos. Entonces no te reconozco. Yo creo que los derechos van más allá de la votación popular. Porque seguramente si es que sacas a consulta popular el matrimonio igualitario, va a perder el matrimonio igualitario. Entonces no creo que se puede medir las cosas según cómo votó la gente únicamente. Pero es que el rato que ya lo tienes en el texto, yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá no se metieran en una serie de cosas. ¿Cómo puede ser que en un país se haya consultado para prohibir los casinos
cuando en todo el entorno latinoamericano existen los casinos. Que se haya sometido a una consulta para prohibir las corridas de toros y una serie de cosas. Yo estoy de acuerdo en que eso no se puede prohibir, pero el rato que ya está en un texto, ¿qué haces? ¿Y respetas la Constitución o la respetas? Yo digo, sigamos el camino democrático, y si vamos a hacer cambios, hagamos los cambios democráticos, porque si no vamos a estar en un estado que estamos actualmente donde nadie le importa la ley, nadie respeta absolutamente nadie, por eso estamos de colistas en el tema de libertad con Cuba, con Corea del Norte, o sea, no estamos para nada cerca. O sea, yo insisto, o sea, parece que el asambleísta no ha leído la Constitución, sino solo el artículo 67, lo digo con todo respeto. La Constitución tiene muchos artículos, muchísimos, donde justamente te dice claramente el tema de igualdad, no discriminación, insisto, cuando hay esta oposición entre dos artículos, cuál tiene que prevalecer. Y uno súper importante es que el Ecuador dice en su propia Constitución que tiene que obedecer, ceñirse a los tratados internacionales de los cuales el propio país es parte. Y en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su opinión consultiva 2417, fue clarísima para zanjar el tema de que los países que son parte del Pacto de San José deben propender a adecuar todas sus legislaciones para que finalmente el matrimonio no sea exclusivo para personas heterosexuales y que pueda incorporarse justamente en ese derecho, porque además el matrimonio es un derecho, para todas las personas, todas, porque las personas LGBTI somos personas, somos seres humanos, somos ciudadanos, pagamos impuestos y no hay ninguna razón realmente ni técnica, ni científica, ni lógica, ni legal que nos haga a nosotros menos ciudadanos para acceder a los mismos derechos. Sobre el feminismo, Pamela, la palabra feminazi. ¿Qué onda con ese término? Hay un radicalismo también desde el feminismo que todo bien el feminismo, pero cuando ya es demasiado radical yo también un poco me asusto, ¿ya? Hace esa onda de vamos a quemar testículos por la calle y vas así. O hasta ahora no he visto a nadie que diga eso. Bueno. ¿Qué? Machete al machote. Pero ¿no crees que hay extremos también ahí? A ver. Porque si estamos en un juego democrático en el que hay que respetar al otro para llegar a consensos, yo sigo nota de machete al machote, que uno tiene que hacer historia. Y justo yo ahorita estoy volviendo a leer un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Para quienes no lo han leído, él es el padre de la logoterapia y él fue un psiquiatra que sobrevivió al holocausto nazi. Entonces, cuando tú lees un poco la historia, porque estamos ahorita en una era donde la información está para todos y todas. O sea, ahorita el que quiere ser ignorante lo es porque quiere, por gusto. Entonces, en ese sentido, tú puedes revisar qué es lo que pasó en el holocausto nazi y qué significa ser nazi. Pero no nos vamos a ir al holocausto nazi cuando estoy preguntando. Vamos, porque si tú me dices, o si alguien me dice feminazi, pues si me comprueban que las feministas hemos mandado a las cámaras de gas. Es un término, no es un término, porque además uno construye con las palabras. Entonces, si uno genera realidades con las palabras, tiene que generar la correspondencia adecuada a lo que está diciendo. Y en ese sentido, si tú me dices feminazi, que me busquen si hemos matado, si hemos asesinado, si hemos propendido disminuir a alguien para llevar a la cámara de gas y quitarle toda su humanidad. Lo que hemos hecho los movimientos feministas, porque además son variados, como los activismos LGBTI. Aquí no hay un grupo feminista, no hay un grupo activista LGBTI. Hay variación de movimientos como variedad de personas hay. Entonces, todos los movimientos feministas tenemos al menos una consigna. Y esta consigna grande es propender a la igualdad. Y esta igualdad justamente es tratar de disminuir la brecha entre hombres y mujeres que hemos visto en la sociedad, como las mujeres hemos tenido que sufrir la peor parte. Y no lo digo yo por ¿Pero crees que hay equivocaciones en el radicalismo? ¿Pero cuál es el radicalismo? No existe radicalismo en el feminismo. Mira, que haya movimientos o personas que hagan acciones que al resto le parezca radical desde su posición, pues es legítimo, cada quien ve desde su postura. Pero para mí radicalismo es el que se pretenda que no tengamos derechos, es que se pretenda leer solo un artículo en vez de toda la Constitución. No, pero ya no estamos hablando de LGBT, estamos hablando de feminismo, machismo. Es que se pretenda, por ejemplo, que una mujer o una niña siendo violada tenga que asumir ese embarazo y si quiere abortarlo tenga que hacerlo en las condiciones infrahumanas. Eso sí es radicalismo. Vamos a ir a aborto. Pero tú crees que no hay radicalismo. Es que
para quienes hemos tenido que pasar por tanta discriminación por generaciones, para quien ha vivido el privilegio, evidentemente lo va a ver como radicalismo. Pero yo creo que la búsqueda de la igualdad o de la convivencia, de la paz o de lo que sea el objetivo, no puede llegar a través del odio al hombre. Es que ¿quién que está existe. odiando al hombre? No, sí existe. Mira, lo que hemos dicho los feminismos es que detestamos el machismo. Y de hecho hay una palabra que ridiculiza a quien como hombre pretende conservar el statu quo y mantenerse desde la situación de poder, que se escribe hombre con O-N-B pequeña. Entonces hacemos una especie de ironía y decimos ese tipo de hombre, ese tipo de estructura es por la cual estamos luchando. No por el hombre, no contra el hombre. Y finalmente el hombre es otro ser humano que está conviviendo con nosotras. Lo que sí estamos haciendo es luchando contra esas formas de vivir la masculinidad, a través de la violencia, a través del asesinato, a través de la disminución del hombre hacia la mujer. De eso sí estamos en contra. Yo estoy de acuerdo, y creo que es pública también mi posición respecto a todos estos temas, pero lo que digo es de que como se polariza tanto y se radicaliza tanto el debate, uno no puede, no sabe cómo abordarlo ni siquiera. Digamos, yo te estoy haciendo esas preguntas y ya estoy pariendo de que en YouTube ya el que esté viendo de puta falocéntrico, o macho opresor, hijo de puta, y toda la de ley me va a caer la puteada. Solo una consulta, ¿solo es una y por más cerveza de que o si tengo derecho a otra? Sí, ya te traigan otra cerveza. Pero si no te doy a decir que es opresión falocéntrica, opresor, otra cerveza. No hay cómo discutirlo. O sea, llega un radicalismo en el que se cortó absolutamente los canales de comunicación democráticos. Hay un problema con el feminismo actual y es que sí se ha ido a un extremo que realmente no aporta y no creo que ayuda a la sociedad. El primer feminismo, lo que se reconoce como feminismo de primera hora, que desde el punto de vista anglosajón, se dio precisamente buscando la igualdad ante la ley, ante desigualdades ante la ley. Las mujeres no podían votar, las mujeres tenían impedimentos legales para trabajar. Y el feminismo, yo creo que fue una filosofía que en un principio estuvo muy bien concebida, que buscó la igualdad ante la ley, un principio liberal, un principio de las sociedades occidentales, que además nos permite avanzar. ¿Cuál es el problema? Que el feminismo en el camino, y esto no sé si es de la segunda o la tercera ola, se inserta ya en teorías con Sartre, Simone de Beauvoir, una serie de pensadores que ven a las relaciones como suma cero, en donde alguien gana siempre y alguien pierde siempre. No hay la coordinación que ha habido durante siglos de existido entre hombres y mujeres, sino que aquí hay un sistema de opresión en las relaciones personales. Y ese razonamiento, que está además sustentado en la lógica marxista, y por eso cuando se llama el marxismo cultural, me refiero a este punto, ve en todo una situación de desigualdad, una situación de opresión, cuando en el fondo no es así. Que existe en ciertas relaciones desigualdades, existen también de mujeres frente a hombres y viceversa, por supuesto. Entonces yo creo que el feminismo actual se ha hecho muy radical, yo saludo por ejemplo este diálogo que podemos tener, pero normalmente este diálogo en otras esferas no se puede dar. Me ha pasado a mí, he ido a universidades a hablar sobre ciertos puntos y el feminismo, porque se ha identificado con el feminismo radical, casi te linchan en la católica, ¿no? No, la verdad no. Lo que pasó ahí fue que incluso yo di en mi exposición tranquilamente, respondí preguntas y ellos fueron sacados por el propio grupo porque dañaron una discusión democrática. Tenemos que volver al principio democrático de dialogar. Satanizamos eso cuando se da en la política, cuando está el uno conversando con el otro, decimos, no, ahí hay pacto. Lo mismo tiene que pasar en la sociedad, tenemos que volver al debate. Esto, por ejemplo, es saludable. Y tenemos, por supuesto, que en los radicalismos encontrar un punto medio, y si no se puede, por lo menos vivir en paz, ¿no? ¿Por qué tú le has metido sus puteadas en Twitter ya un poco rebasando el debate educado y la huevada, y te has pasado ya a la huevada personal y a la mala onda? Claro, sí, qué lindo, qué ternura. Me encanta. Perdón por haber herido susceptibilidades, legislador. Lo que pasa es que hay una cuestión que es interesante anotar en esto. El legislador habla casi de un complemento entre hombres y mujeres. Lindísimo. Pero yo sigo tratando de que la gente pueda acceder o le dé la gana de acceder a la información que hay. Si estamos en un país, insisto, donde 6 de cada 10 mujeres son violentadas, donde desde el 2014 hasta la fecha más de 600 mujeres han sido asesinadas, insisto,
donde 2.000 niñas de 14 años y menos han sido embarazadas fruto de violencia sexual anualmente en el Ecuador. Estamos hablando de que algo mal está. A mí me encantaría que esto no exista, que no existan estas dicotomías, estas diferencias, que podamos luchar conjuntamente para que estas violencias se terminen, para que exista realmente igualdad, para que las mujeres podamos acceder a todo, sin discriminación, y sobre todo a vivir una vida libre de violencia, que ya parece un cliché, pero es algo que se tiene que repetir, porque hoy por hoy no estamos viviendo vidas libres de violencia. Estamos siendo violentados en nuestros entornos familiares, en nuestros entornos educativos, en nuestros entornos laborales, en las calles. O sea, ya ni siquiera una mujer puede salir libre en la calle sin que haya, mamacita, qué rica, te haría un hijo. O sea, y esto es habitual. Y resulta que inclusive quienes lo hacen lo defienden como el gran piropo, que tienen derecho a poder poseer, inclusive hasta en la calle, el cuerpo de una mujer. Entonces estamos hablando de que realmente hay un tema de idiosincrasia, un tema sociocultural que deberíamos juntarnos para combatir. ¿Qué opinas del mamacita rica, te daría un hijo en la calle? Bueno, es una falta de respeto, evidentemente. ¿Una falta de respeto o violencia? La pregunta es, ¿tienes que judicializar eso o no? Ahí está el kit del asunto. ¿Qué opinas? Yo creo que si es una ofensa que es susceptible de judicializar, habrá que verlo, pero son temas que se tienen que corregir, pero tú no corriges eso a través de la ley, tú no corriges eso a través de las sentencias, no, es un tema cultural, y ojalá avancemos culturalmente para que no se dé ese tipo de cosas. Ahora te cuento que también los hombres callan, pero sucede lo mismo de mujeres hacia hombres. ¿Te sientes cosificado tú a veces? Bueno, alguna vez... Ahí en la asamblea. Por la Marcia Guiñaga, sí. Con quien además hemos tenido buenas discusiones, especialmente en el tema del aborto, dentro de lo jurídico, dentro del respeto. No, me refiero a una campaña electoral. Anda tú a una campaña electoral, entra tú a un mercado a ver si no te pellizcan algo por ahí. Entonces, esto tiene... Yo creo no te han de haber pellizcado, pero el que hizo campaña fue tu taita, güey. No, yo estaba ahí también atrás. Yo tenía mi propio frente. ¿Ya? ¿Algo más? El tema, para ir avanzando, porque me quedan algunos temas. El tema del aborto lo hemos topado superficialmente. Pamela. A ver, hay una cuestión que para mí es básica. Una mujer que quiere abortar, lo va a hacer. Lamentablemente, cuando estas mujeres son de 14 años y menores, ni siquiera hay la posibilidad de pensarlo. Ni siquiera hay la posibilidad de mínimamente acceder a ello. Porque estamos hablando realmente de entornos donde ha sido violada, porque a mí me gustaría que hagamos un ejercicio de empatía, más allá de que seamos pro vida, o seamos liberales, o seamos personas que estamos luchando por los derechos. Yo quisiera hacer una reflexión de empatía. ¿Qué pasaría si tú tienes 14 años ahorita, y estás ahorita teniendo, o germinando, o haciendo que en tu vientre esté el fruto de una violación? Pero no es una violación de un día, no fue que saliste y te violaron. Fue que te están violando desde los 8 años. Y el que te está violando es el que te debería proteger. O tu tío, o tu padre, o tu abuelo, o tu hermano. Entonces, más allá de decir sí, debemos salvar las dos vidas, a mí me gusta la frase salvemos las dos vidas, pero es que se olvidan luego cuando nace la criatura cómo queda esa madre que sigue siendo niña y cómo queda esa criatura. Pero más allá de la violación, ¿tú estás de acuerdo con el aborto en todas sus condiciones? A ver, yo estoy a favor de la despenalización de todo tipo de abortos. Yo también. Pero en este caso, gracias, y en este caso particular, el país está hablando de un mínimo, porque si estuviéramos hablando del máximo, que es la despenalización total, dijéramos wow, pero estamos hablando de un mínimo, no estamos hablando de la despenalización total, sino del mínimo requerido, que es en casos de violación. Y aquí hay una doble victimización, o sea, porque por un lado no solo fue la violación, la violencia que eso implica, sino la maternidad forzada. Aquí está Virginia Gómez de la Torre. Yo, mi extensión, mi abrazo y mi felicitación a su trabajo y a su activismo. Ella ha hecho, dentro de su Fundación Desafío, uno de los estudios de cualitativos más desgarradores
que está al acceso de todas y todos. Y este estudio evidencia cuál es la situación en la que quedan las niñas que finalmente son forzadas a parir, cuál es el entorno psicológico, social, inclusive cómo su vida corre peligro. En los estudios está justamente que niñas de 16, adolescentes de 16 para abajo, corren 4 veces más riesgo de morir en el parto. Y sus neonatos corren el 50% más riesgo de morir al ser dados a luz. Entonces no se trata solo de decir sí, quisiéramos que todos los niños y niñas vivan. Se trata de poder empatizar y ver la realidad y tratar de ponernos en esa situación, no desde el privilegio, porque quizá muchos de los que estamos aquí no hemos sido violados, hemos tenido situaciones económicas buenas, no hemos vivido esa situación. Desde el privilegio es muy fácil hablar y decir que se salven las 2 vidas, pero una vez que el niño nace, pues resulta que estos grupos que hablan de las 2 vidas, de salvemos las 2 vidas, se olvidan. Y peor si ese niño sale gay, lesbiana o trans, guácala. Entonces, seamos coherentes y tratemos de empatizar como humanos. Esteban. La violencia no se resuelve con un asesinato, con más violencia. El aborto tiene como consecuencia práctica el asesinato de un ser humano, el asesinato de una niña ecuatoriana, de un niño ecuatoriano que además tiene protección constitucional. Entonces, en mi caso, nunca estaré de acuerdo en que se vulnere la vida de estas personas. Y la lucha precisamente en el espectro público y en la asamblea se dio porque nadie era la voz de aquellos que no tenían la voz. Entonces tenemos que saber que la consecuencia del aborto, por supuesto, dentro de procesos traumáticos, de violaciones, incluso dentro de la propia familia, no puede ser el asesinato de un ser humano que tiene derechos y que tiene además, no tiene ninguna culpa y tiene toda la inocencia. Entonces ahí yo no creo que cabe ninguna discusión. Si está de por medio la vida de la madre, el caso ya está previsto en el Código Penal. En ese caso el aborto sí se acepta. ¿Por qué además? Porque hay una colisión constitucional de derecho a la vida de la madre y derecho a la vida de la criatura que está en el vientre. Lo otro es una colisión de derecho constitucional a la vida y el derecho a la libertad, a decidir mi plan de vida, si debo o no. Y si vamos por las consideraciones de que alguien puede nacer en un entorno no favorable, deberíamos poner entonces como causal del aborto la pobreza. Que alguien por causal de pobreza pueda abortar. Y si vamos a abrir el abanico, yo te apuesto que no paramos absolutamente nunca. Por eso en ese tema yo soy tajante y yo soy claro. La vida se defiende desde la concepción y solo la vida se puede poner frente al derecho a la vida. Bueno, aquí si es que ella va a participar, también vas a tener que decir tú algo al final para que sea una vez, luego no digan que yo porque dije mi opinión le estoy luego colitando más a ella. La situación es muy sencilla. Quien tiene la capacidad adquisitiva y habla desde el privilegio puede abortar en cualquier parte, puede salir del país y hacerlo. Quien vive empobrecida y no tiene las condiciones y encima más vive en un entorno donde se le estigmatiza perdón, y se le dame solo un segundo, perdón, ¿sí? Que me olvidé. Van a empezar a recoger sus preguntas en sus papelitos que tienen en sus mesas, así que esténse pilas, perdón. Lo va a hacer en condiciones infrahumanas, arriesgando su vida. Y como dije anteriormente, inclusive no va a poder tener ni siquiera la posibilidad de pensarlo si es un adolescente de 14 años o menos. Es muy fácil para un hombre que no va a sentir casi nunca la posibilidad de sentirse acosado, y menos aún violado, hablar de que se necesita salvar las 2 vidas. Solo cuando realmente empatizas y logras entender lo que realmente sufren y viven aquellas adolescentes que han sido violadas y están forzadas a vivir embarazos, puedes dimensionar lo que significa la oportunidad, la posibilidad, porque aquí no se trata de que estemos obligando a las niñas a abortar. No se trata de que si el aborto por violación se despenaliza, inmediatamente vamos a propender a que todas violen. Es más, aborten. Es más, si es que se despenaliza absolutamente por toda causal el tema del aborto, no vamos a estar diciendo, oigan, aborten libremente, háganlo, por favor, aborten. No, se trata de que cada mujer pueda decidirlo, porque cada mujer lo puede decidir, pero actualmente quienes pueden decidirlo y tienen acceso a eso son las mujeres que tienen las posibilidades de hacerlo, no las que no tienen las condiciones. Entonces, las que no tienen las condiciones lo hacen en una clínica de mala muerte. De mala muerte y terminan muriéndose y además se dice, los traumas psicológicos de las mujeres.
Salió hace poco justamente un estudio en Estados Unidos de que justamente se evidencia que los traumas se generan por los entornos de opresión, por los entornos de estigmatización y no por el hecho del aborto en sí. De hecho, las mujeres que han logrado abortar en entornos seguros, el 95% ha visto, inclusive 5 años después de su decisión, que ha sido la mejor decisión que pudo haber tomado. No hablemos desde el privilegio, hablemos desde la empatía. Esteban. La despenalización del aborto en muchísimos entornos, especialmente en Argentina, en ciertos casos se ha demostrado precisamente como algo de acceso a las clases altas, no a las clases pequeñas, a las clases bajas, digamos, con consecuencias nefastas. Lo que se quiso aprobar entonces aquí en el Ecuador, y la gran discusión es acá, ¿en qué momento tenemos que asesinar a esa bebé? Tenía que ser en la semana 6, en la semana 5, aquí en el Ecuador se propuso en la semana 14, o incluso, y vuelvo a la referencia a España, como ha sugerido una ahora ministra de gobierno, cuando nace. O sea, a ese nivel de locura, la gran decisión como Dios de cuándo vive y cuándo muere alguien la tomaremos nosotros. ¿Cómo cuando nace? Incluso luego del parto, porque no te olvides que en Estados Unidos, en algunos estados, se ha aprobado el aborto incluso hasta antes del momento del nacimiento, es decir, a los 9 meses, 8 meses. No, eso ya no. Está aprobado. Está aprobado. Puede poner sus preguntitas en papelitos. Por favor, mantengamos la cordura y el respeto. Está aprobado. Entonces la gran discusión acá es ¿en qué semana es? Yo por eso no quiero jugar a ser Dios, y yo creo que la vida se defiende de este ser humano desde la concepción, y que nadie tiene derecho bajo ninguna consideración, ni de estatus económico, ni de posibilidades de vida, absolutamente nada de atentar contra esa vida. Vamos a dejar ahí el tema, porque si no me toca también darle allá, pues. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Celibato en la iglesia. Voy a empezar con otros temas que no quiero que se me queden. Celibato en la iglesia, Pamela. Wow, celibato en la iglesia. A ver, yo creo que la sexualidad es una condición de la humanidad. Y el celibato realmente es contra natura, o sea, no es algo que el ser humano se procure. El ser humano es un ser humano sexual también, es integral. Y ya que topaste el tema de celibato, pues no son célibes. Y lamentablemente no son célibes de manera saludable. Hemos visto y hemos evidenciado, y cada vez es más. No todos, ¿no? No, estoy hablando que cada vez hay más casos, y además de muchos curas, por ejemplo, no de uno, sino de varios, que lamentablemente han roto su celibato a través de violaciones a niños, sin duda, a través de abuso sexual a las monjas. Entonces estamos viendo que ahí no está funcionando el celibato, estamos viendo que lo que está propendiendo es a estos entornos donde se están generando las violencias, porque o sea, yo no puedo entender cómo un ser humano que se supone que se entrega a Dios y que vive unos principios elevadísimos sea capaz de manera tan cruel e inhumana de arruinarle la vida a un niño. No puedo concebirlo siquiera. Y lo que tampoco puedo concebir es que la iglesia como institución sea la principal cómplice de ocultar esto, porque se ha evidenciado justamente que cuando llega a voces que tal curita ha sido violador, lo que hacen en vez de llevarlo a la justicia es cambiarle de pueblito para que siga violando en el otro pueblito. Y eso realmente es digno de señalar, digno de atacar, digno de evidenciar. No estoy tratando de hablar de que las religiones sean malas, no. Yo creo que cada ser humano sabrá con qué fe profesa y cómo lo profesa. Estoy hablando de un sistema institucional que está siendo cómplice y que está ocultando de manera deliberada casos que son delitos, donde se ha evidenciado miles, ni siquiera uno. Si tú sumas todos a lo largo de la historia, son miles de niños que han sido violentados, abusados, inclusive en el Ecuador. Hemos visto casos aquí en Guayaquil, en Cuenca, no los voy a decir, ya es de dominio público, de cómo justamente recién, después de muchos años, estos niños que ahora son hombres se han atrevido a alzar su voz y decir, esto me pasó cuando yo era un niño. Celibato en la iglesia. El tema del celibato ha generado una gran discusión en la Iglesia Católica, y se ha abierto precisamente un debate, porque se ha hablado de que el celibato no se dé en tema de la Amazonía, porque había una deficiencia realmente o ausencia de personas dedicadas a la iglesia. Yo que en este punto creo que si alguien tiene la vocación
de servir al prójimo desde la iglesia, que lo haga y que se someta también a las reglas. Si establece la iglesia que hay un tema de celibato, bueno, no puede entrar alguien que no se identifica con eso a hacer todo lo contrario y aprovecharse además de personas que muchas veces están en una situación de desventaja, especialmente niños y niñas. Entonces yo creo que el llamado difícil, además, yo nunca lo tuve, tiene que ser cumplido a cabalidad y tiene además que denunciarse. Y por eso tuviste que como el llamado a ser cura o qué? Bueno, hay mucha gente que tiene un llamado, ¿no? Tiene un llamado y dedica su vida. Yo no vos dijiste célibe ni cagando, dijiste. No estoy hecho para eso. Sin embargo, aplaudo las últimas reformas de la iglesia en donde precisamente se ha cambiado completamente la estructura para que cualquier tema de esto sea denunciado inmediatamente, que esa persona sufra todo el peso de la ley. Y vuelvo y recalco lo que te comentaba respecto a este Registro Nacional de Violadores. Aplicaba también a personas que estaban cerca en el ámbito religioso, en el ámbito educativo, y lo que se buscaba es que estas personas nunca más vuelvan a estar cerca de niños, o al menos del tiempo de la condena, y eso en esta Corte Constitucional, en este Estado Nuevo Constitucional de Derechos y Justicia, fue negado. Legalización de las drogas. ¿Ves? Ya vamos por ese tema. Es el último que tengo. Un puchito, algo. A ver, yo considero de manera particular, no es un tema que manejo. Yo ahorita voy a hablar desde la profunda ignorancia. Ya decir que no te has pegado nada nunca. A ver, siendo sinceras, la verdad no mucho. Lo que sí le he hecho es de la marihuana muy de vez en cuando, o sea, creo que solo 3 veces en mi vida. Pero... Choque, progre de Aluca nomás. Sí. Así nada más ahí. Progre moderado. Pero considero que el hecho de que no sea legal ha hecho justamente que haya toda esta cuestión de narcotráfico, de mercado negro, y de que a la final, mira, de lo que hemos visto, y te digo, hablo desde mi profunda ignorancia, solo lo que he podido ver, quienes caen son las mulas. Quienes caen realmente son las personas que desde su pobreza han accedido como un mecanismo para tratar de tener algo de dinero, transportar un poco de droga aquí para allá, pero quienes realmente manejan las mafias, quienes realmente manejan el tráfico de drogas a nivel y a escalas gigantescas, casi nunca caen. Los que caen son los pobres. Entonces, he visto, y sí, insisto, desde la profunda ignorancia, no es un tema que manejo, he visto como en otros países, cuando se ha legalizado la droga, se ha terminado justamente con el tema del narcotráfico, se ha terminado con el tema de todas estas mafias, porque lamentablemente se ha visto vinculación de los narcotráficos, de los narcotraficantes con la policía, con personas del gobierno. Eso hemos visto en otros países, se ha evidenciado inclusive en documentales, tú puedes ver, está en acceso para todo el mundo. Entonces hemos visto esta realidad. Mi posición sería justamente que el Estado no debería meterse en la vida de las personas. Legalicen todo. Y que legalicen lo que se tenga que legalizar, y eso disminuiría paulatinamente justamente a estas élites de poder y a estas redes que finalmente lo que hacen es que caiga el que menos recursos tiene, que caiga el pobre y no el que está en la situación de poder con toda esta droga, ¿no? Legislador, legalícela. En el Ecuador ya se ha despenalizado el consumo. Eso hay que aclarar porque muchos creen que está despenalizada la comercialización en la siembra, y creo que le encontraron a un pobre ciudadano de Cumbayá con 50 plantas en el jardín y se fue preso. Pero volvemos a esta discusión. Conceptualmente, yo soy más de drogas tradicionales como el whisky, pero conceptualmente no habría una lógica para que el Estado se meta en este tipo de temas. Pero ¿por qué se mete también? Y eso hay que ver en la práctica y en la realidad. Y eso en la asamblea, si hay algo positivo, es que precisamente uno tiene contacto con todas las personas. La realidad, por ejemplo, en la costa de la droga, a nivel de escuelas, de escuela primaria y de escuela secundaria, a uno sí le hace preguntarse 2 veces si permitir esto va a incrementar el consumo cerca de escuelas y a colegios. Ya se los da. A los niños les engañan, ni siquiera es una opción. Les meten en caramelos para que vayan un poco probando y dicen, este caramelo tiene algo raro. Pero así hay problemas muy graves sociales, y por eso yo creo que por la práctica o por razones prácticas no estoy de acuerdo como tal con la dispensación, y además con un consumo desmedido que se da en la sociedad actual. ¿Y nunca se fumaba un chafo, legislador? Probé una vez, pero me pareció... divertido. ¿No? Me pareció ticuyo. Y no le gusta divertirse. Me pareció ticuyo. Así que...
Ticuyo es césped. Tal vez me dieron ticuyo, ¿no? Puede ser. Es un césped, ¿no? Es un En Ambato no sé qué será ticuyo. Es un césped, claro. Es un césped que tiene esas ramas más duras de... Es el fumando... césped ecuatoriano. Claro, te está fumando hierba de verdad. No, pero, no, yo soy de drogas tradicionales, de cigarros y de whisky. Y viendo los toros, además, para que con cigarro, más ganas whisky me y ataquen en toros. redes, ¿ah? Cigarro, whisky y toros. Así es. A ver. Ay, Dios mío. Preguntas de casi sí o no. Estas son mías y de ahí pasamos a la de la Casi gente. sí o no, chuta. Sí. ¿Has terminado en bolas en una fiesta? En bolas, ¿no? Así, de fiesta. O sea, en bolas no, de fiesta sí, pero en bolas Ya. no. Legislador, No, jamás tampoco. en una piscina, nada. No, nada, no. Con whisky y habano. Con whisky y habano. Esto es para los dos. ¿Le has tenido ganas a una prima? No, la ¿Nunca? verdad no. No, ¿Ganas una prima? No que me acuerde, no. No que me acuerdo. ¿Has tenido sexo en el baño de un bar? Este es el progre conservadurizómetro. Sí. La verdad, sí. ¿Sí? Sí. No. ¿Qué pasó, Doc? ¿Qué Ha malgastado su vida. ¿Se ha reído con los chistes sobre la sexualidad de Alexis Mera? Sí. Evidentemente sí, claro. Este también es para los dos. ¿Ha deseado la mujer del prójimo? Chucha. Bueno, tengo ojos, ¿no? Aquí hay muchas deseables, pero uno tiene que ser respetuoso. Deseables, aquí vamos a poner las redes sociales de... Claro, o sea, una cosa es mirar y decir, sí, está lajita, parece agradable. Nada de no. ven mamita rica, No, ni sé no, qué. no. No. El tema es consensuado o no es. ¿Ha deseado la mujer del prójimo, doctor? No. Ay, qué bestia. El pensamiento no delinque, ¿ah? Ese es un Claro. principio jurídico. El pensamiento no delinque. ¿Has comprado el extra un lunes? No, jamás he comprado el extra, nunca. Por supuesto. Sí. Por supuesto, sí, claro. Y además, ahora que salí en el extra, compro cuando puedo. Claro, especialmente el lunes. Especialmente el lunes, así es. Claro. Por los chistes. Cuando ves porno, borras el historial. Chuta, sí, claro, obvio. Borras el historial. Claro, obvio. Doctor, Ya no tengo ese hábito desde hace algún tiempo. el hábito de borrar el historial. Ya me importa un carajo, dice. La última. ¿Vio y compartió el supuesto video de Aguiñaga? No, ¿No viste, ni lo vi ni lo compartí. doctor? Me llegó, pero no le compartí. Te quedaste para ti mismo eso, ¿no? Bien, vamos a las preguntas de la gente. Chuta, pero está el tuco ahí. Sí, por eso hay que ser medio rápidos en este. Castigo divino es una sugerencia de José Hernández y Carlos Vera, que están piteados. Para Pamela, ¿cómo va a abordar el feminismo el tema de la misandria en sus filas? No sé qué es misandria. ¿Qué será? ¿Odio a los hombres? ¿Me corrigen eso? Ya lo dije, no hay ningún odio a los hombres. Hay un ataque justo hacia una estructura heteropatriarcal, hacia un machismo y hacia formas de masculinidad que atacan a las mujeres, no a los hombres. Legislador, ¿es justo que un grupo de hombres legisle y decida lo que una mujer puede y no puede hacer en su cuerpo? En la asamblea, si es por el tema del aborto, hubo no solo la legislación, sino incluso el voto de hombres y mujeres, así que no estuvo solo circunscrito a hombres. Asambleísta, ¿qué opina sobre la versión de parte de los curas y el silencio de la iglesia? Entiendo que se ha cambiado eso ya en la última resolución del Papa, en donde no puede existir silencio y se tiene que denunciar absolutamente todo, ya no solo al interior de la institución, sino a las instituciones públicas. Me parece lógico. Pamela, ¿tú crees que dos hombres o dos mujeres están en condiciones de educar a un hijo? Claro, evidentemente hay estudios que lo comprueban. De hecho, vemos las filas de niños, niñas y adolescentes que nadie los adopta.
y hay parejas homosexuales que estaríamos gustosas de poder adoptar a un niño así, que está en condiciones de tener una segunda oportunidad. Entonces no veo ninguna razón que impida, ni técnica ni científica, de que dos personas puedan hacerse cargo de un niño o una niña. ¿Por qué Esteban Torres le dio un certificado de honorabilidad a Sebastián Caicedo? Buena pregunta. Simple. He dado decenas de certificados, siempre como abogado, nunca como legislador. Lo daba antes de ser legislador, lo sigo dando ahora, un promedio, diría yo, de dos mensuales, especialmente a estudiantes que quieren obtener sus maestrías y que me han dicho que el hecho de que les dé a alguien que tiene una maestría internacional les ayuda. Es muy distinto dar un certificado 7 meses antes de cualquier proceso, cualquier investigación, y además a una persona a la que se le conocía por el ámbito laboral y que cualquier abogado medianamente letrado en el tema del arbitraje, que es a lo que yo me dedicaba en mi práctica profesional, lo conocía porque era el secretario del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Industrias de Producción. Entonces, dar un certificado no es liberar, porque han dicho que con mi carta al más puro estilo de no sé quién he liberado, eso es imposible. ¿Cómo deberían funcionar los vagones del metro? ¿Solo de hombres y solo de mujeres? Yo, la verdad, siempre he sido contraria a que haya esta diferencia. Creo, insisto, en la educación. Creo que la educación es lo principal y lo más importante para que esto no suceda, pero creo también que deberían existir protocolos que refuercen y que se activen cuando hay casos de violencia dentro de algún vagón, para que se pueda sacar al que violenta y que pueda seguir justamente un camino a través de la ley. ¿Qué opina de Milo Yiannopoulos? No tengo ni idea. No tengo ni idea qué es eso. Yo tampoco, disculpen la ignorancia. ¿No sientes pregnancia de al No siento, no. No, sí, es que estas letras, verán que solo he tomado agüita yo, ¿no? Es que al utilizar cifras de niños violados para alcanzar el... ¿No sientes vergüenza? Supongo que es al utilizar cifras de niños violados para alcanzar el aborto libre. O sea, creo que se debe evidenciar la realidad justamente para alcanzar algo justo. Esteban, ¿conoces el caso de Gaby, una niña de 12 años que fue embarazada por su padre? No le permitieron abortar, un juez no le permitió dar en adopción al bebé. Gaby tenía una discapacidad mental. No conozco el caso específico, pero sin duda es el caso de muchas niñas en el Ecuador, pero la solución no es que el producto de esa violación sea asesinado o asesinada, sino que tenga las herramientas primero para denunciar dentro de lo que pasa en la propia familia y ojalá poner tras las rejas por toda la vida a esa persona perpetradora. Esteban, quiero entender, ¿cómo puedo denominarte como libertario y al mismo tiempo conservador, o eres liberal solo en la economía? Bueno, yo soy un liberal clásico, se entendería eso, ser liberal sobre todo en temas de economía, y conservador de una línea de Björk, de una línea de Scruton, que creo que se tiene que retomar además, porque si tú ves lo que pasa en la derecha, porque yo creo en la derecha y en la izquierda, yo no creo en esta... Estás en este grupo de la nueva derecha de Quito, que van a dejar por supuesto, flores hay muchas personas presentes acá, porque creo que es necesario que en el Ecuador se comiencen a discutir ideas democráticamente, por supuesto, porque no podemos estar en un debate estéril en donde también la derecha desaparece y donde la izquierda siempre está organizada, siempre está preparándose, y por eso esta iniciativa de la que soy parte creo que es necesaria este momento en el país. Pero ya no pueden utilizar el de Make Quito Great Again, ¿no? Ya se... No, ese ya es del doctor. Ya se robó y onda. Ante la existencia de personas intersex o trans, ¿cómo podrías protegerlas en un sistema binario y anta madre? ¿Hetero qué? Heteronormado. Disculpen, soy ignorante de esto. ¿Consideras que el promedio de vida de los trans es de 35 años y que tienen problemas en su vida, sujetos de discriminación por falta de reconocimiento legal de su identidad de género? O sea, creo que lo dejé claro cuando narré más o menos cuál es la situación de las personas trans. Hay que generar una diferenciación entre personas trans y personas intersex. Las personas trans son aquellas que desde su condición sienten que
el sexo con el que nacieron no es correspondiente al género con el que se sienten identificados. La persona intersex, en cambio, nace con características femeninas y masculinas. Entonces, en ese sentido, lo que yo he dicho justamente es que hay una discriminación muy fuerte, evidenciado lo que hay, es la estadística mundial, de que las personas trans generalmente no llegan más allá de 35 años. ¿Y cómo se podría proteger? Justamente a través de políticas públicas claras y a través de la educación. Creo que es importante que poco a poco las nuevas generaciones, y creo que se está dando, las nuevas generaciones puedan entender todas estas realidades y poco a poco los futuros padres y madres puedan acoger en el seno de su hogar con amor y comprensión a las poblaciones LGBTI, porque además, como dije, no es que de repente a mí me dan ganas de experimentar. Creo firmemente que uno nace con la condición en la que es, como tú naciste heterosexual, como dices que eres, y usted guapo. también, y guapísimos. Entonces, de la misma forma como nosotros nacemos, tiene que propenderse a generarse toda este entorno de protección y de cuidado. En tu ejercicio como asambleísta, ¿desconoces la incidencia de las opiniones consultivas, jurisprudencia de organismos internacionales o qué valor le das? La opinión consultiva no era vinculante para el Ecuador, no es vinculante, no solo lo digo yo, lo dijo el presidente de la Corte Constitucional, expresidente de la Corte Interamericana. Lo que aquí se quiere un poco, o lo que se pretendió en ese caso, es torcer absolutamente las decisiones internacionales para darles una vinculación dentro del aparataje constitucional. Pero además, déjame decirte algo que yo sí cuestiono y que se discute mucho precisamente en este foro, y es la incidencia de decisiones internacionales dentro del Ecuador. ¿Dónde queda esta soberanía bien entendida de decidir sobre tus propios temas si hay una dictadura que viene no solo de la Corte Interamericana en ciertos puntos, sino de varios organismos internacionales que pretenden decirte hasta que no comas carne? Entonces yo creo que hay que repensar el rol del Ecuador en el entorno internacional para mantener estos ámbitos cuando, por ejemplo, hay un tema de violación de derechos o un tema de abuso del poder en cada Estado nacional, pero tampoco subyugados a la decisión de tribunales que nadie conoce y que además tienen dudosa procedencia. Bueno, ese sería un debate más amplio, porque por un lado dices... Porque por un lado dices el presidente de la Corte Constitucional, expresidente del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego ahí sí vale el tribunal, y luego ya no vale, ¿me cachas? Bueno, tú tienes que ver cómo llegó también ese tribunal. Yo cuestiono mucho al actual vicepresidente de la Corte Interamericana, que todo el mundo le conoce, fue presidente de la Corte Constitucional. De la Corte Cervecera. Y que además está ahí por un tema práctico, político, porque el gobierno entregó $6 millones para financiar la CIDH. Entonces, ¿qué legitimidad puede tener este organismo? Para mí, si tiene legitimidad cuando los que lo componen, por ejemplo, el doctor Hernán Salgado, tiene las credenciales de toda su vida para pertenecer a ese organismo. Y por eso cuestiono que se eleve a categoría de sacrosanto la decisión de la CIDH o de otros, hay también órganos de la ONU y lo que sea, sin que haya una capacidad de cuestionamiento nacional. Es que si no nos vamos toda la noche, disculpa. Me quedan la bola, así que más bien hagamos respuestas más cortitas. ¿Por qué se centra en defender un artículo que refiere al matrimonio mientras ignora el que determina las competencias de la Corte Constitucional? Y creo que hemos hablado largo de eso, ¿no? Para Esteban, mis papás me abandonaron, no tuve techo, comida ni cariño muchos años. ¿Puedes explicar nuevamente cómo es que ser una pareja de hombre y mujer te hace mejor? Si entiendo bien la pregunta, yo no creo que el hecho de que esté un hombre y una mujer en un matrimonio asegure la crianza perfecta de una persona. Lo que sí digo es que lo natural es que dentro de sus diferencias cada uno aporte en la formación que creo que es necesaria para un ser humano. ¿Qué opina de la violencia digital, por ejemplo, la porno venganza? ¿Y eso es para quién? Sabeval no conocía. ¿Te han hecho porno venganza? Para los dos es la pregunta. Supongo. O el camarógrafo de Barcelona. Eso. El soldado caído. O sea, es bajo. O sea, el momento en que uno saca a la luz pública algo tan delicado, estás evidenciando la intimidad de una persona, eso está tipificado además, eso no se debería hacer, eso es violencia. Entonces, obviamente, no estoy a favor. Yo creo que es un síntoma de debilidad precisamente utilizar eso para desprestigiar a una persona
Y parte de lo que yo combato en el tema del feminismo actual es que busca una destrucción de la masculinidad, un avergonzamiento, y eso produce seres débiles que son los que recurren a este tipo de venganza contra exparejas. Para el asambleísta, ¿qué se siente heredar un puesto que es de elección popular? Bueno, no fue heredar. Yo hice campaña, estuve en la papeleta. Te soy muy honesto, me preocupó en ese momento de tener mi ejercicio profesional, porque soy abogado, en la edad más productiva que tengo para estar acá, pero también ha habido retos este año, de los cuales me enorgullezco mucho, y que son ideas que tienen que ser defendidas en la Asamblea, y esa voz creo que he aportado en el debate, en el Parlamento, y la seguiré haciendo. ¿Qué piensan sobre Agustín Laje? Esteban, si es... Estas leches. Si es cierto que se defiende la concepción de una criatura, ¿es pertinente que una niña violada sea obligada a parir? Bueno, creo que ya tratamos de ese tema. El hecho de vida versus vida no es lo mismo que una colisión de derechos entre vida y libertad. Pamela, siendo mujer hoy por hoy. Hoy por hoy, siempre he sido mujer. Aquí dice hoy por hoy. ¿Qué derecho no tienes que sí tienen los hombres? Bueno, creo que lo dejé clarísimo. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? No se trata de mí en particular. Yo creo que de manera general he tenido algunos privilegios, pero como yo soy activista, empatizo con la humanidad y tengo una misión de vida, no veo las cosas desde mi realidad o desde mi privilegio, sino desde las estadísticas y de la realidad de todas las mujeres. Pamela, el grupo más vulnerable en tema de violencia son los hombres de 16 a 30 años. 38% de las víctimas de homicidios son hombres jóvenes. A ver. ¿Qué hace tu lobby para ponerle fin a esto? A ver, como las mujeres tradicionalmente e históricamente hemos sido vulneradas, nos hemos organizado. Si los hombres se sienten vulnerados, que se organicen y luchen. Ya es suficiente con nosotras y con nuestras luchas. Pamela, ¿qué opinas de las madres lesbianas que mataron a su hijo por no querer vestirse como niña? A ver, esto ya se evidenció que era una noticia falsa, así que vaya y la persona que preguntó revise. Y en el caso hipotético de que fuera real, yo no estoy santificando a ninguna persona por ser lesbiana, por ser gay o por ser trans. Yo lo que estoy diciendo es que una persona desde su condición debe tener los mismos derechos. Hay criminales en todo lado. Si hay criminales, exactamente, deben pagar con la justicia. Nadie tiene que ser exonerado. Según el Código Penal, una mujer no puede violar. Según el Código Penal, una mujer no puede violar a un hombre vía vaginal, así esté dormido, inconsciente o amenazado. Solo viola quien penetra. Eso no es desigualdad. No entendí la pregunta. O sea que según el Código Penal no existe la violación a un hombre. O sea, hay. Esto dice la pregunta. O sea, no entiendo la pregunta realmente. ¿Derechos humanos o derechos de conveniencia para ciertos grupos? A ver. Atentamente, un gay que disfruta la posta. Anderson, ¿cómo estás? Anderson Boscan, ¿eres tú? Mira, o sea, yo la verdad partí este diálogo ameno, que ha sido respetuoso, diciendo que mi posición es que la sociedad propenda a ser más justa e igualitaria. No estamos pidiendo privilegios para ningún sector, estamos pidiendo que todas las personas puedan gozar de los mismos derechos. Quien desde el privilegio piensa que un grupo minoritario por luchar por derechos está pensando en privilegios es no entender ni el tema de derechos humanos ni el tema de humanidad. Yo conocí a una amiga que era hiper hétero, pero se dejó calentar las orejas por una lesbiana porque el novio le dejó y ahora es hiper mega lesbiana. O sea, ¿qué te puedo decir? Capaz siempre fue lesbiana y capaz en este momento de su vida se ha permitido descubrir esa parte de su vida. ¿Cómo queda el trauma psicológico después de una violación y un aborto? A ver, esto ya, inclusive estudios hay. El último estudio salió justamente de una universidad en Chicago, en Estados Unidos. El tema del trauma no se genera por el acto del aborto, sino por el tema de la estigmatización alrededor de
lo que la sociedad considera que es el tema del aborto. La violación sí genera un trauma. Imagínate tú, es que yo no sé, ya he dado muchos ejemplos, trato de que la gente empatice, trate de que la gente se ponga un segundo en esa niña o en esa mujer que tiene que vivir esa situación. Si no lo logran empatizar, lamentablemente siento que estamos perdiendo humanidad. Estoy pasando preguntas repetidas aquí otra vez de que heredaste el puesto, dice. Hubo 42 millones de abortos en el 2019, 1 millón más de muertos que la Primera Guerra Mundial. ¿No es genocidio? No entendí eso. O sea que hubo 42 millones de abortos en el 2019, 1 millón de más de muertos que la Primera Guerra Mundial. Que me digan cuál es la estadística y de dónde salió, porque yo también puedo decir muchas cosas, pero si no hay un dato real. Bueno, ese es un dato real y de hecho hay un documental interesantísimo de lo que sucede en China, la cantidad de abortos, especialmente de niñas, que se dan por la política estatal de tener un solo hijo. Se llama One Child Nation, el documental. Entonces, el aborto sí es un genocidio silencioso, porque por supuesto las víctimas no logran pelear ni defenderse. Las mujeres que mueren también por condiciones infrahumanas también es silencioso, y no quieren ustedes ni siquiera darse cuenta ni ver la realidad. Señorita, usted es la segunda vez que arma el relajo. No, pero entonces que se ponga acá, venga. No, por favor, yo no tengo ningún problema. Así como reclamé acá, reclamo allá. Por favor, mantengamos el respeto que hemos mantenido durante toda la noche. Ahora ya son best friends forever acá. Para selfies. Entonces no es la familia quien educa al niño contra el bullying. ¿Quién educa a los niños? Creo que hemos hablado sobre eso. Pamela Troya, ¿sabe usted que la ley no está para visibilizar nada? La ley manda, prohíbe o permite. Sí, pero la ley también es parte de un constructo social. No es algo inmutable, es algo que se puede cambiar. Y de hecho lo que es injusto se tiene que propender a cambiar. Si el feminismo promueve la igualdad, entonces ¿por qué representa supremacía? ¿Por qué representa supremacismo femenino? Ya lo dejé claro, quien no quiere entender no lo entiende. ¿Cómo pueden hablar de que las transiciones, ¿cómo era? Sí, transición. Transiciones son una cuestión de salud pública cuando la población trans es una minoría? O sea que porque es minoría no tiene derechos. Es hablar desde el privilegio de nuevo. A ver, dice, es una minoría frente a las víctimas de cáncer. Las víctimas de cáncer también tienen, obviamente, la protección, que lamentablemente por situaciones del Estado y que se ha evidenciado, se ha disminuido o haya... Claro, pero lo que quieren decir es de que el Estado, en vez de salvar a alguien con cáncer, diga vaya, opérese y eso cámbiese de es sexo. ilógico. O sea, pensar en eso es totalmente ilógico, egoísta. O sea, nadie está diciendo que haga una cosa en vez de la otra. A ver, oigan, los de esa mesa ya están muy relajosos. ¿Cuántas botellas de vino hay ahí? Lo que pasa es que ahí se evidencia dónde se respeta y dónde no se respeta. Mi grupo no ha hecho ningún... Acá también hubo... Una persona, ya. aquí hay un montón. 2-1, ya. Va a llegar un relajo aquí, por favor, para poner... Ahí está, igualada la huevada. Ya. ¿Solucionado? Perfecto. Pamela, si fuera hétero, ¿a cuál elige? ¿A Vivanco o al Esteban Torres? De hecho, cuando él me invitó, yo hice las 3 siguientes preguntas. Le dije, a ver, ¿me estás invitando a una charla, a un debate o a un trío? Hijo de puta. ¿Y yo qué dije? Me dijo a una charla y dije, chuche. ¿A cuál elige, al Vivanco o al Torres? Dice. Dije trío. Ah, ya, 0 huevadas. Ecuánime respuesta. Claro. Ecuánime respuesta. Ya. La igualdad. ¿Cuál es la fuente de cada una de las estadísticas que se sacan aquí? Bueno, las fuentes son el INEC, son un estudio que realizó una fundación y que además está sustentado. Lo pueden revisar, o sea, la información está al acceso de todas las personas. ¿Significado de tu tatuaje? Ay, qué lindo. ¿Quién preguntó eso para darle un beso? Bueno, mi tatuaje es un colibrí y rápidamente el colibrí simboliza el renacimiento. Es el único pájaro que puede volar hacia atrás y significa que uno hace una retrospectiva sobre su pasado, pero es un pájaro que vive el presente muy intensamente. Y además representa la fuerza de los ancestros. Entonces, y además es un colibrí maricón, porque tiene todos los colores de la bandera. Es real, además, es una foto de un fotógrafo colombiano que se dedica a tomar fotografías de aves. Solo le hice un ligero cambio y aumenté un color que faltaba.
Hablan del derecho a decidir. ¿Por qué tratan que la mujer tenga derecho a abortar? ¿Qué pasa por...? Chama, la letra de esta gente está durísima esta idea. Todos se emborracharon. Sí, ¿qué pasar? Y yo sobrio, y no estoy igual que ustedes. ¿Qué pasar por 9 meses de embarazo a el derecho a vivir por años de un neonato? Pues no hemos hablado de esto largo. Sí. Sobre el aborto, ¿qué rol tiene el padre? Bueno, Si el padre no quiere que exista el A aborto ver. y llevar la tenencia del niño. de repente, es buena esa pregunta. Sí, de repente resulta que ahora hay un montón de padres querendones que quieren velar por sus hijos y que pagan pensiones alimenticias cuando ni siquiera quieren pagar la universidad de sus niños, ni Ya, siquiera pero pagan también nada. hay esos, ¿no? Pero ¿qué tal A que... ver. No en el aborto por violación, lógicamente, sino por el aborto de no quiero tener el hijo. decisión, Y yo sí quiero, siendo el padre, ¿qué la onda? decisión es personal y estamos hablando del aborto por violación. Entonces, si el No, tipo te estoy violó, diciendo del otro caso. la independencia, la individualidad y el tema La mujer decide. La mujer decide. Es que no hay otra. O sea, a la final. Pero también es mi hijo cuerpo. del Señor. Así, Sí. pero es mi cuerpo. Pero estamos hablando, sí, el cuerpo del niño, interesante. Pero estamos hablando justamente del tema del aborto por violación. Yo estoy hablando de que No, en no, general pero ahorita estoy a estoy favor de haciéndote la la pregunta por el despenalización otro. del aborto en general. ¿Ya? Sí. Y en ese sentido es el cuerpo de la mujer, es la vida de la mujer, es el proyecto de la mujer, es el libre desarrollo de la personalidad de la mujer. Ya. Es la mujer la que tiene que decidir. Esteban, ¿qué opinas de eso? Creo que los padres tienen un rol fundamental y me apena mucho ver precisamente esos videos de algunos padres afuera de las clínicas abortivas de ciertos países en donde le piden a la esposa o a la pareja que no aborte. Me parece desgarrador. A mí también me da pena que haya un montón de hombres que no se hagan cargo de sus hijos y los abandonen. Es que ese es el problema del feminismo. El feminismo con la destrucción precisamente de la masculinidad del hombre está creando hombres irresponsables, Oh. hombres que son niños hasta los 35 años. Entonces yo creo, y esa es parte de la visión conservadora que defiendo yo, y es que hacer ciudadanos y hombres, por supuesto, responsables, competentes además, y en este Al caso que se contrario, hagan cargo de el feminismo sus lo hijos, que ¿no? justamente está denunciando a los hombres que no están siendo ni competentes ni responsables. Es que eso es el problema, hay muchos. Eso es no. lo que está denunciando el feminismo. Ante dos Que tú creas que el posturas, feminismo a ti te hace guagua es otra cosa. ante dos posturas, el conservadurismo tiene fundamentos sólidos, respaldados en una religión. Es una opinión más que nada. Deberían luchar porque no existan violaciones, porque no van a la causa. Bueno, es de lo que... es que acá está de la otra parte, perdón. Pamela, ¿por qué si te preocupa tanto un embarazo en una mujer violada, no luchan con tanta fuerza como lo hacen por el aborto? Lo deberían hacer por luchar porque no existan violaciones. De hecho, justamente por eso hemos apoyado el hecho de que exista educación en las escuelas, en los colegios, para propender a que cada vez exista menos violencia, exista menos bullying, en el sentido en que exista educación, ese tipo de educación en inclusión, en igualdad y no discriminación y no violencia. Justamente vamos a propender a que hayan nuevas masculinidades. Lo que, lamentablemente el legislador piensa que la nueva masculinidad es hacerle al niño bebé y que no sea capaz de hacer nada. El feminismo lo que propende es que las nuevas masculinidades justamente sean hombres que no violenten, que no violen, que respeten y que haya igualdad entre hombres y mujeres. Ese es el feminismo que buscamos. No hacer que los hombres de 35 o más sean irresponsables y no paguen sus pensiones alimenticias y no se hagan cargo de sus niños. ¿Se ahuevan a echarse una selfie y subir en sus twitters? No me ahuevo. Yo tampoco. A ver, no saque sus celulares. Además, yo tengo aquí Yo no tengo mi batería, celular. pero... Alguien de su equipo de ley tiene batería. A ver, yo voy a hacer el mega selfie legislador. A ver, pero también con... No, pues ustedes. A ver. Ya. Ah, muy bien. Y también del equipo para que suba el Twitter el legislador. una foto. ¿Cuál es su cuenta, legislador? @etorrescobo. Me A he ver, tratado espere, con espere un mucha... ratito. Es más, ahorita, no le tengo bloqueado. A ver, ahí con Luis Eduardo. A ver. Uy, pero no sale como un fantasma. No, pues la cosa es A ver, ustedes ahí. dos que se hacen. Ya, muy Yo bien. pa' Metroya, usted ya sabe. Pero subirán, no. No, ahorita. El que no sube capote o como le decimos. Aquí, ¿cómo era su @etorrescobo. Torres Cobo? No está bloqueado. No creo que no sea... Bueno, no aparezco, sí que estoy bloqueado.
Aquí, Ahí estoy. A ver, aquí está, clarito, Héctor Escobo. A ver, Momento ahí del está. desbloqueo también. Aquí con Héctor Escobo en Castigo Divino. Castigo Divino luego de la paliza que le di. Punto. Pálida. Estoy 2 horas tratando de que se hagan bien para que la joda al final. No, ya no ¿no? hay. Besito, abracito, beso, trío, ya. Ya. Ese fue. Exacto. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está. Subirás, Esteban. Sí. Ya quité mi celular y subo. Yo no tengo asistente que haga eso, yo hago todo por mí misma. Pero hinchada tienes. Señoras y señores, transgéneros, intersexos y todas las cosas que hemos aprendido hoy día, que cada vez se me hace más difícil aprender, pero que hago el esfuerzo. Me encanta, me encanta. Me parece que hemos asistido a una conversación con diferencias extremas, pero con altura. ¿Sí? Espero que... felicito, por supuesto. el respeto absoluto. Y me encantaría que ese sea el tono que este país lleve, no solo para las diferencias en cuanto a los temas que representan tradiciones y derechos, sino en todo. Así que pido que den un fuerte aplauso a nuestros invitados de esta noche. Y te le encanta esa canción, como más se inventó, puta. Y año preelectoral, se pone caliente, empiezan a aparecer encuestas. Los espero aquí el próximo lunes 3 de febrero con el doctor Polibio Córdoba de Sedatos para ver qué diablos va a pasar este año si tenemos al señor Vargas como presidente. Bravo, bravo. Muchísimas gracias por estar Gracias. aquí. Gracias.